Muy bien, chicos, muy buenas tardes en estos momentos. Realmente damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y en este día, después de una semana que no hemos podido tener absolutamente nada porque estábamos celebrando el Día del Padre, pues estamos ahora en este tiempo con ustedes, ¿no? Y damos gracias a Dios por sus vidas y porque siempre están entrando puntuales, ¿no? Y en este tiempo vamos a dividirnos en tres grupos y bueno, una de las maestras va a ser Patti, Lady y otra hermana puede ser, Flor puede ser también. Nos vamos a dividir, pero antes vamos a escuchar los puntos de oración. Ahí, saben ustedes, siempre estoy en contacto con un misionero de la India. Ellos están en Kolkata. ¿Cómo se llama? Kolkata. Kolkata está en la India. Y el pastor Dino con la iglesia están pasando mucha necesidad. Hace 2 semanas está lloviendo tan fuerte, pero está inundando las casas y el agua llega hasta las rodillas de las personas. Entonces, están con la pandemia, ¿no? La iglesia recibe víveres porque ellos tienen mucha escasez. Y entonces la iglesia está dándole víveres, pero como ahora ha venido la lluvia torrencial y les llega a las rodillas, muchas de las tiendas, muchas de las casas han sido cerradas y no pueden pasar. Y entonces ellos viven solamente con víveres. La iglesia, aparte, la iglesia, los hermanos no tienen trabajo, ha venido la lluvia tan torrencial y por eso tenemos que orar para que Dios en su poder, porque Dios es poderoso y Él puede ordenar, así como a la lluvia hizo descenderla, ¿verdad? En el tiempo del diluvio, pues Él también puede hacerlo. Él puede hacer descender, puede hacer que se seque, ¿verdad? Y poder realmente obrar milagrosamente en Kolkata y que los hermanos estén animados realmente y poder orar para que ellos puedan confiar en el Señor. Así que vamos a orar por el pastor Dino. Su esposa se llama su esposa se llama Sema y sus hijos se llaman Adi y Prasansa. Adi y Prasansa, se llaman así sus hijos. Y entonces ellos, y la iglesia también ha sido golpeada, así que oremos porque ellos están también con la pandemia y la India es uno de los países más contaminados. Entonces oremos para que la iglesia no se desanime. Y ellos, los pastores hoy día me escribieron y me dijeron que hoy día están cumpliendo 13 años en la obra y siguen adelante, ellos son muy fieles. Entonces, ellos siempre están agradecidos porque saben que la iglesia de San Juan ora por ellos y por eso siempre me escribe, porque sabe que nosotros estamos orando por ellos. Entonces, y va a ser de mucha alegría decirles que los menores han estado orando por ellos, así que vamos a orar con todo nuestro corazón. También el otro punto que vamos a orar es por nuestra nación. Ustedes saben todo lo que está pasando. ¿Se acuerdan que ustedes estaban orando por el Perú? Nosotros también estuvimos orando mucho por nuestra nación. Bueno, Dios está sacando a la luz muchas cosas que están pasando medias raras, ¿no? Entonces, medias sucias, una trampa por ahí que hay, ¿no? Entonces, Dios está sacando todo eso a la luz. ¿Por qué? Porque mira todo. Entonces, Él está sacando todas estas cosas. Pero nosotros tenemos que prepararnos y orar por nuestra nación para que realmente pueda haber un gobernante pronto, pero que el gobernante sea conforme al corazón de Dios, porque la Biblia dice que Dios pone y quita reyes. Así que vamos a orar por esa razón también y de esa manera que el siguiente gobierno pueda darnos la libertad de seguir predicando el Evangelio, porque uno de ellos está metido en cosas medio raras y que si salen van a perseguir a la iglesia, lamentablemente. Entonces, nosotros tenemos que orar para que el siguiente gobernante dé libertad a la iglesia de seguir hablando de Jesucristo, de expandir el Evangelio. Porque si llega el comunismo, simplemente no van a perseguir, no van a perseguir. Pero también si es que nos llega el tiempo que nos persigan a los cristianos, entonces Dios nos ha preparado durante toda la pandemia para ser más fuertes, ¿no? Entonces tenemos que orar por ese motivo, ¿sí? Muy bien. Entonces también debemos orar por nuestra vida de fe. Ese sería el otro punto, orar por nuestra vida de fe para que cada día pueda crecer. Si tu fe crece, entonces tu
los problemas que vengan, ni caso le vas a hacer, porque tu fe y tu confianza en el Señor va a crecer. Entonces vamos a estar orando por esos 3 motivos muy importantes, ¿verdad? Y si hay alguna necesidad personal, también puedes comentarle a tu mentora. Y oremos también por, bueno, hemos estado orando por este semillero, así que vamos a también orar por ellos. Muy bien, entonces nos vamos a dividir y ya nos estamos viendo entre 7 minutos. 7 minutos nos estamos viendo. Queremos también rogarte por nuestra nación, Señor, tú sabes lo que está sucediendo, pero para ti no se escapa absolutamente nada de las intenciones de las personas, Señor. Pero gracias, Señor, por hacernos ver lo que está pasando en nuestra nación y necesitamos orar mucho más, Señor, por una nación que se está quebrantando por causa del pecado. Por eso te rogamos, Señor, el poder siempre estar intercediendo para que tu buena voluntad, Señor, alcance a nuestra nación en el sentido, Señor, de que el próximo gobernante pueda permitir, Señor, que se extienda tu reino, Señor. Pero prepáranos, Dios amado, en la fe, Señor, para seguir adelante, porque sabemos que los tiempos son difíciles. Pero si nosotros creemos en ti, Señor, entonces podemos enfrentar cualquier cosa, Señor, en tu nombre. Padre, bendice también al semillero del día de hoy. El tema, Señor, usa a tu sierva, Señor, y bendícenos a través de ella. Guárdanos también en la reunión que tenemos posterior a este semillero. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, chicos. Qué bueno poder orar, ¿verdad? Hace tiempo que no lo hacemos de repente como iglesia, así que es muy importante poder orar. Ok. Entonces, vamos a continuar. Voy a dejar a la hermana Lady para que ella pueda continuar. Gracias. Gracias, Pastor Evita. Muy bien, chicos, vamos a continuar con el estudio bíblico, ¿sí? Espero que te hayas conectado con muchas ganas de poder seguir aprendiendo de nuestro Dios. Así que espero que ya estés listo con tu Biblia, tu cuaderno, tu lapicero, algún resaltador, de repente para allí marcar en tu Biblia. Si ya tienes, entonces ya estás listo para la clase. Ahí creo que se siguen agregando más, ¿no? Que también han terminado recién de orar, pero bueno, ya vamos a comenzar entonces con este estudio bíblico, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la siguiente imagen, vamos a mostrarte una palabra, vamos a ver qué palabra sale a continuación, y la palabra es la palabra promesas. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? ¿O tienes alguna idea de lo que significa? Bueno, yo tengo una pequeña definición de lo que es la palabra promesas. Toma mucha atención. La palabra promesa quiere decir que es todo aquello que tú dices que harás, otra persona dice que va a hacer. A ver, lo vuelvo a repetir de repente para que no lo escucharan. La palabra promesas es todo aquello que tú dices que harás o otra persona dice que va a hacer, ¿no? Y todos los que estamos aquí conectados en alguna oportunidad hemos dicho pues diferentes promesas, ¿no? O hemos prometido algo en alguna oportunidad. Y es por eso que vamos a ver algunos ejemplos de promesas que quizás tú hayas dicho en alguna oportunidad. Vamos a ver el primer ejemplo. Por ejemplo, te prometo que esta vez sí haré mi tarea. Te prometo que ya no me voy a portar mal. Te prometo que esta vez sí llegaré temprano. Te prometo que voy a prestarte mis juguetes. Te prometo que esta vez sí me voy a ir a dormir. ¿Alguna vez has hecho alguna de estas promesas? Bueno, creo que y muchas tantas promesas que de repente habremos en algún momento dicho, pero una pregunta muy personal para ti. Vamos a ir a la siguiente imagen. Y la pregunta es, ¿tú sí cumples tus promesas? Y esa pregunta es muy personal. Si tú deseas, lo puedes compartir en la parte de los comentarios, ¿no? Y quizás me puedas decir, bueno, hermana Lady, a veces sí cumplo lo que prometo, a veces no lo cumplo, a veces me olvido. Si alguna vez prometo algo, me he olvidado. Pero esta pregunta nos va a llevar a pensar en la clase del día de hoy,
porque vamos a aprender acerca de alguien que siempre cumple lo que promete y no se olvida de ellas. ¿Sabes a quién me refiero? ¿O te imaginas de quién estoy hablando? Vamos a ver. Y sí, pues me estoy refiriendo acerca de nuestro único Dios verdadero. Por eso he titulado esta clase, ¿no? El Dios que cumple y no olvida sus promesas. Así que me van a dar unos segundos para ponerlo también como fondo de pantalla para recordar el título de la clase. Un ratito, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Y habíamos estado estudiando, lo vamos a ver en esta oportunidad, en el libro de Génesis capítulo 8. Y habíamos estado viendo acerca de la vida de Noé, pero Noé no es el personaje principal de la historia. En realidad, el personaje principal de la historia es Dios, ¿no? Y la palabra nos ha ido mostrando que cómo Dios ha ido revelando a través de su carácter. Primero veíamos a un Dios, ¿no? Que se revelaba como un Dios de misericordia, ¿no? Que tiene misericordia del impío. A un Dios también que esperaba pacientemente que se arrepintiera, porque recuerda que Dios no quería la muerte del impío, sino que vuelva a Dios, ¿no? Para que pueda vivir. Pero también veíamos que Dios se revelaba como un juez justo, que ejerce justicia a un mundo que estaba afectado por el pecado, ¿no? Y que también le había dado la espalda a Dios. Y hoy día vamos a seguir aprendiendo acerca de ese Dios maravilloso que Él sigue cumpliendo con sus promesas y no se olvida de ellas. Así que vamos a continuar con la siguiente imagen. Ahora, ¿tú recuerdas la palabra que acabamos de ver, la palabra clave? ¿Cuál era? La palabra promesas. ¿Y tú te acuerdas cuál fue la promesa que Dios le dio a Noé? Recordarás, eso lo vimos en Génesis 6:18. Ahí vamos a ver en pantalla la promesa que Dios le dio a Noé, porque Dios le dijo a Noé, estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces, cuando Dios dice que establece un pacto con Noé, lo que está haciendo Dios es hacerle una promesa. Dios le hace una promesa a Noé. ¿Y cuál era la promesa? La promesa era que Dios y todo, mejor dicho, que Noé y toda su familia entrarían en el arca. Pero ¿qué implicaba esta promesa? ¿En qué consistía esta promesa? ¿No? Acuérdate que Dios ya había determinado que cuando llegara el diluvio a la tierra, cualquiera que se encontrara fuera del arca era una muerte segura, ¿no? Ya Dios había cerrado la puerta, nadie más podía ingresar, ¿no? Las grandes lluvias torrenciales estaban cayendo sobre la tierra, las aguas subterráneas habían salido de la superficie, o sea que había un gran desastre fuera del arca. Entonces, cuando nosotros miramos esta promesa que Dios le da a Noé, lo que le está diciendo en otras palabras era, Noé, no hay nada que temer, ¿no? Mi promesa de cuidado, mi promesa de protección para ti y tu familia se van a cumplir. Dalo por hecho. Lo que yo he determinado, así será. Y Noé estaba totalmente convencido de eso. Noé sabía de que Dios iba a cumplir con su palabra. Pero ¿sabes qué? Dios le revela así el plan que él tenía de enviar el diluvio a la tierra, pero lo que no le dice a Noé es cuánto tiempo iba a estar Noé en medio de una gran inundación. Así que a partir de allí ya comienza un trato de Dios con la vida de Noé. Ahora, vamos a continuar, porque así como Noé estaba en un arca, ¿no? También nosotros estamos dentro de un arca. Yo eso lo había comentado la vez pasada, porque aquí nos apuntaba el arca nos apunta a Jesús, nos señalan a un Salvador.
¿no? Nos señala a nuestro Salvador, aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha libertado, aquel que nos ha trasladado de una condición de pecado, de muerte, a una condición de vida eterna. Entonces, tú lo primero que tienes que preguntarte es si estás dentro del arca o ya te bajaste, ¿no? Si tú estás dentro del arca, y estar dentro del arca es estar en Cristo Jesús, ¿no? Porque es la provisión que Dios dio para que tú y yo podamos ser salvos, ¿no? Porque la diferencia entre la generación de Noé y nuestra generación es que la puerta sigue abierta, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas quién era la puerta? La puerta es Jesús. Y Jesús dijo que Él era la puerta y que todo aquel que entrare por ella será salvo. Entonces tú tienes que verificar si estás dentro del arca, porque si no estás dentro del arca estás en un grave problema y eso lo vamos a ver a lo largo de esta lección. Entonces, para todos los que estamos aquí conectados, si tú estás en el arca, si tú estás en Cristo, si eres un hijo de Dios, tú vas a poder contestarme a esta pregunta. Vamos a ver allí la pregunta, ¿cuáles son aquellas promesas que Dios te ha dado? ¿Las conoces? ¿Las sabes? O de repente las sabes, pero no las crees. Que Dios nos había dado promesas, sí, al igual que Noé, que le había dado una promesa, Dios también nos ha dado promesas para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, ¿no? Allí compártenos en la parte de los comentarios, de repente me puedes decir en una sola frase, Dios me ha prometido estar conmigo, Dios me ha prometido ser mi ayudador en tiempos difíciles, Dios me ha prometido darme fuerzas cuando estoy cansado. ¿Cuáles son aquellas promesas que Dios te ha dado? Ahí compártenos en la parte de los comentarios y ahí también voy a pedir a Patti que me pueda ayudar también allí a ver si tú tienes una promesa de parte de Dios, ¿no? Ahí compártenos en la parte de los comentarios, ¿no? Y tengo también toda la libertad, hermana. La verdad que no sé qué promesas me ha dado, porque ahorita también vamos a ver otras promesas que Dios nos ha dado. ¿Hay alguien que pueda compartir alguna promesa que Dios le ha dado? Sí, acá ¿Alguien? hay varias. Lady dice, Abigail dice, ¿Ya? no tengas miedo que yo siempre estaré contigo. Esteban dice la salvación de vida eterna. Josué nunca me va a dejar. Belén siempre está conmigo en todos lados. ¿No? Esteban me da paz me da paz. Josué Salazar que nunca, bueno, nunca lo va a dejar. Samuel, Dios me ha cuidado del COVID muy bien. Esteban, ahí está, me da paz cuando tengo miedo, acá completo. Andrea ¿Ya? María dice que Dios me ha prometido darme un hermano. Y Nicolás dice que Dios le ha prometido valentía y fuerza y paciencia. Qué lindas promesas. Y creo que muchos de nosotros coincidimos en muchas de esas promesas, porque Dios las ha dado a sus hijos. Muy bien, y vamos a ir a la siguiente porque Dios tiene muchas otras promesas que podemos encontrar en las escrituras, como por ejemplo, allí vamos a ver algunas promesas, porque como les digo, son muchísimas más, aparte de las que ustedes también nos han dicho. Por ejemplo, te daré fuerzas en Isaías, te proveeré en Efesios, estaré contigo en Josué, te responderé en Jeremías, te haré descansar en Mateo, te ayudaré en Isaías y muchas tantas más que Dios nos ha dejado escritas en su palabra. Y Dios no solamente quiere que tú la conozcas, sino que también la creas. Creas en aquellas promesas que Dios tiene planificado para ti, ¿no? De acuerdo a sus planes para con tu vida. Muy bien, chicos, gracias por compartirlo allí en pantalla. Y vamos a seguir viendo por qué es que necesitamos, y vamos a ir a la siguiente imagen, ¿por qué es que nosotros necesitamos recordar aquellas promesas? ¿Por qué es importante hoy en día recordar y creer aquellas promesas que el Señor nos ha dado?
Y es que en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar diferentes circunstancias. Estamos en diferentes cambios y nuestra vida le pertenece al Señor. Pero puede pasar, ¿no? Que, nos, que podemos llegar a ser tentados en olvidarnos o inclusive dudar del cuidado que Dios tiene para cada una de sus vidas. Inclusive podemos llegar a pensar de que Dios no está teniendo todo el control de las cosas como podría o como dice su palabra. Vamos a ver qué nos enseña este texto porque es muy interesante y podemos caer en esto de dudar de la bondad y del cuidado que Dios tiene para nuestras vidas. Y acá nos va a revelar algo muy importante, allí en Génesis 8:1, donde Dios dice, o mejor dicho, ahí en la palabra dice que entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca, ¿no? Dios se acordó. Y acá cuando leemos esto que Dios se acuerda, uno puede pensar o tú puedes pensar que, ¿acaso Dios se olvida de las cosas? ¿No? Y en realidad no quiere decir que Dios se había olvidado de Noé, sino que, como nosotros humanamente a veces nos podemos olvidar, sino lo que está diciendo acá que Dios, cuando Dios se acuerda de Noé, es que Dios fijó su atención, Dios fijó su mirada en Noé, porque Dios estaba totalmente atento de lo que estaba sucediendo afuera del arca, en todo este desastre que había afuera del arca, como también lo que estaba sucediendo dentro del arca. Dios estaba al tanto de todo, a Dios no se le pasaba nada, ¿no? Entonces podemos pensar que Dios se había olvidado de Noé, pero no es así. Inclusive el texto no nos dice que Dios se desentiende de Noé, ¿no? No vemos en ningún lado que Dios le diga a Noé, bueno, Noé, ya te salvé a ti, ya salvé a tu familia, ya cumplí con mi palabra, ya tú ves qué haces con los animales y deja el barco a la deriva, ¿no? No, sino que Dios se fija atentamente en Noé justamente para enseñarnos que en ningún momento lo había abandonado, que siempre había estado allí para ayudarlo, justamente para acompañarlo en todo ese proceso de inundación que Dios iba a estar allí para acompañarlo hasta el final, ¿no? Y mucho más, lógicamente, ¿no? Pero vamos a ver una siguiente imagen ahí, pero como todo proceso toma su tiempo y hay un tiempo que hay que transitar, ya que los procesos de Dios no son tan rápidos como nosotros quisiéramos que fueran, ¿no? Y eso lo vamos a comprender ahora en estos pasajes. Así que vamos a ir a un ejemplo que probablemente tú te sientas muy identificado, porque así como Noé estuvo muchos días en el arca, porque él no sabía cuántos días, pero él después va a darse cuenta que ha estado muchos días en el arca, nosotros también hemos experimentado estar en largos días en casa, ¿no? Sobre todo al inicio de la pandemia a causa de la COVID-19, ¿no? Y una de las medidas preventivas que el gobierno peruano tomó justamente era estar, pues, confinados dentro de nuestros hogares. Entonces, mi pregunta para ti es la siguiente. Vamos a pasar a la siguiente imagen. ¿Cuál ha sido tu reacción al estar dentro de casa? Y aquí puedes tú escribirnos en la parte de los comentarios cuál ha sido tu reacción. Porque inclusive podemos ampliar esta pregunta y decir, ¿cuál ha sido tu reacción al no poder salir como antes lo hacías, ¿no? Al tener que usar de manera obligatoria una mascarilla, al tener que usar de manera obligatoria una careta, al no poder reunirte con toda tu familia como quisieras, con tus amigos, con tus vecinos, al no poder salir al parque. ¿Cuál ha sido tu reacción? De repente tu reacción ha sido de asombro, ¿no? Ya que al inicio de la pandemia no sabíamos cómo se iba pues a desenvolver este virus, no solamente afectar a nuestro país, sino también a todo el mundo. De repente te sentiste triste
porque te enteraste que ya no ibas a ir al colegio, que ya no ibas a ver a tus amigos, que ya no ibas a disfrutar de tus recreos, que comías tu galleta, tu chocolate allí y compartías con tus compañeros. O de repente fue de felicidad, porque cuando se enteraron que ya no iba a haber clases, muchos celebraron, ¿no? Allí compártenos en la parte de los comentarios y voy a pedir a Patti que me pueda ayudar a leer, ¿sí? ¿Cuáles son sus reacciones de las personas que están ahí comentando? Muy bien, acá empezamos con Belén. Belén nos dice que, igual que Nicolás, la reacción que han tenido en casa es de aburrimiento, ¿no? Nicolás, preocupación, Abigail, eh, perdón, Josué, de asombro. Acá Alana dice triste. Vincent, vivas traumado. A ver, acá dice aburrida sin jugar con mis amistades y preguntando todo el día. Y me puse triste cuando no había colegio. ¿Qué más? A ver, Keren, ¿qué nos dice Keren? Dice triste, desesperada, aburrida, porque no podía salir, no podía ir al colegio, ni ver a mis amigas y amigos de la iglesia. Esteban, me he sentido muy triste porque no podía ir al laboratorio de mi colegio. Samira preocupada, Abigail estaba feliz de que no había clases, pero ahora ya quiero ir al colegio o a la escuela. Eh, ¿Qué más? A ver, Samuel Cora dice, yo bien alegre y a la vez aburrido. Andrea dice, bueno, no podía ir al colegio, ¿no? Esas son las opiniones, las reacciones que han tenido. Gracias, chicos. En verdad creo que a más de uno hemos pasado por diferentes de estas reacciones, al inicio de asombro, después triste, a otros de repente alegres, uy, vamos a tener vacaciones, pero después te dices cuenta que, uy, ahora vas a llevar clases virtuales, te dices cuenta que no era lo mismo y que estás sentado varias horas en el colegio, bueno, en la laptop o en el celular. Y como ustedes han dicho, han estado aburridos de no poder salir y no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto, ¿no? Y de repente eso ha causado desánimo a tu corazón, de repente tu fe ha decaído. No solamente Dios sabe, pero ¿sabes qué? Vamos a ir a la siguiente. La Biblia, en la vida de Noé, aquí no nos habla más detalles. ¿Cuáles fueron las reacciones que tuvo Noé? ¿Cuáles fueron las reacciones que tuvo su esposa, sus nueras? Porque entraban a una convivencia entre ellos dentro de un arca, de no poder salir igual que tú. No sé si de repente habrán estado llorando, hubieran estado aburridos, sáquenme de aquí, ¿a qué hora vamos a salir? No sabemos. La Biblia ya no nos detalla más acerca de esto, aunque me hubiera gustado poder saberlo, pero sabes que la Biblia sí nos habla acerca de un rey, ¿no? Y sin salirnos del tema, porque es interesante aquí, de un rey que no ocultaba cómo él se sentía. No ocultaba cuando estaba triste, no ocultaba cuando estaba con miedo, cuando estaba solo, cuando estaba preocupado. No ocultaba eso, ¿no? Sino que él plasmaba todo eso en sus canciones y una de sus canciones que él compuso es el Salmo 69 que tú ves ahí en pantalla. Y sabes qué, esta canción lo dirige a Dios y le dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Aquí vemos a un rey, David, que se sentía en medio de estar en un mar profundo, sentía que se estaba ahogando en medio de repente sentirse de estar inundado, probablemente de tristeza, de miedo, de cansancio, no solo, preocupado, de no saber qué va a hacer. No dice exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, pero él se sentía así. Ahora, si tú miras ese pasaje, ¿no? ¿A quién acude David por auxilio? ¿Qué es lo primero que dice el texto? ¿David acude a quién? A Dios. David acude a Dios. Y así como David acude a Dios, lo primero que hace eso es David, también Noé hizo lo mismo. Noé hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque
Noé entendió que la provisión que Dios le dio a través del arca era el único lugar seguro para que él y su familia se pudieran salvar, ¿no? Y a pesar de que las aguas del diluvio pudieran haber llegado hasta lo más alto y cubrir los montes más altos, Noé estaba convencido de que Dios iba a cumplir su palabra de acompañarlo hasta el final, cuando ya las aguas empezaran a bajar. Y vamos a ver, porque vamos a ver en el siguiente que Dios no está con las manos cruzadas, sino que Dios tiene un plan que ya se estaba ejecutando, ¿no? Y así como Dios tenía toda la autoridad para decir que las lluvias, las ventanas de los cielos se abrieran, para que las lluvias descendieran, para que las aguas subterráneas salieran desde lo más profundo de la tierra y haya pues un desastre natural, él tenía la misma autoridad para hacer un alto, ¿no? Un alto y decir, hasta aquí nomás van a fluir, ¿no? Porque ahí nos muestra en su palabra que dice en Génesis, estamos allí, seguimos en el versículo 1, donde el accionar de Dios vamos a ver allí, donde dice, Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y empezaron a decrecer. Quiere decir, empezaron a disminuir poco a poco las aguas. Y las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Entonces dice la Biblia que empezaron a bajar gradualmente, ¿no?, las aguas, y aproximadamente después de 150 días, que son unos cinco meses, dice que esta arca se va a detener. ¿Y sabes dónde se detuvo? Vamos a verlo a continuación, en la siguiente imagen. Y dice la Biblia que el arca descansó sobre los montes de Ararat, y ahí tú puedes ver en pantalla una foto satelital donde se encuentran los montes de Ararat. Y allí descansó el arca. Y en la actualidad, hoy en día, es el país de Turquía. Y se dice que tanto científicos como investigadores, ¿no?, han llegado hasta esa zona y han encontrado restos del arca, ¿no? Donde ahí recién han afirmado, bueno, sí es verdad, pues, ¿no?, que existió un Noé y que se construyó un arca. Algo que nosotros ya lo sabíamos por la verdad bíblica de la palabra, pero ellos recién se estaban enterando, ¿no? Y así como ellos, hay muchas personas que no creen a la verdad bíblica, ¿no? Y más bien dicen que la historia del arca de Noé solamente fue una leyenda y un cuento, ¿no? Entonces, pensando en esto, un norteamericano llamado Ken Ham impulsó un proyecto para hacer una réplica exacta del arca, con las medidas exactas, como lo dice la Biblia, con los 3 pisos. Es inmenso cuando uno lo ve en fotos, ¿no?, o en video, pero esto lo hace con el propósito de dar testimonio, ¿no?, porque a este lugar llegan personas de todo el mundo, creyentes y no creyentes, donde conocen pues cómo es que Dios crea al mundo, cómo es que se origina el pecado, así todo lo que hemos estado estudiando, cómo el pecado empieza pues a multiplicarse hasta llegar al tema del diluvio, porque todo es temático. Y yo he preparado, vamos a ver un vistazo de este lugar, ¿no?, porque en realidad el video es larguísimo, pero lo he achicado en 4 minutos, así que vamos a ver un video que ahí Comunicaciones tiene ahí preparado.
Ya, entonces, realmente bueno, este proyecto que impulsa este hombre norteamericano, pues como les decía, llega mucha gente a este lugar, ¿no? En realidad, esto es un poquito de lo que realmente es todo esta arca, porque es temático, hay librería, cafetería y muchas cosas más, pero solamente quería mostrarles un poco de este proyecto y que Dios siga bendiciendo para que mucha gente pueda conocer la verdad del Evangelio, porque todos los empleados que trabajan allí, todos son creyentes. Así que ellos van compartiendo, mientras que van visitando y recorriendo todo el arca, ellos van compartiendo acerca del plan de redención desde el inicio de la creación hasta el momento pues de desembocar al tema del diluvio. Así que si un día tenemos oportunidad de ir a ese lugar, porque uno no sabe lo que pueda pasar de acá a más adelante, bueno, visitémoslo, ¿no? Y estemos orando también por este proyecto. Así que vamos a continuar, ¿no? Y las aguas seguían decreciendo lentamente, ¿no? Ya habían transcurrido más o menos 2 meses y medio y ya los montes más altos empezaban a verse. Pero como dice allí en pantalla, el trato de Dios para la vida de Noé y su familia continuaba en curso, ¿no? Es, por ejemplo, vamos a ver ahí una imagen, es, por ejemplo, cuando la pantalla de tu computador o de tu celular está en ese proceso de prenderse, ¿no? O cuando estás viendo un video y de repente el internet está lento y está cargando y aparece esa imagen de estar cargando. Bueno, igual pasa con nuestra vida, ¿no? Cuando Dios permite que pasemos diferentes circunstancias, diferentes pruebas, pareciera ser que Dios no estuviera tan apurado de sacarnos de aquel proceso de prueba que Dios está permitiendo que pasemos por ello, ¿no? Pero Noé no estaba impacientado, sino que él estaba esperando pacientemente a que Dios le diera la orden para salir. Él no podía adelantarse y decidir abrir la puerta del arca, no, sino que él estaba pacientemente esperando a que Dios le diera la indicación. Así que vamos allí a pasar al siguiente, porque vamos a ver allí también algún tiempo más que sigue pasando, ¿no? Entonces dice allí en Génesis 8, capítulo 6, que dice que después de 40 días, dice que Noé abrió la ventana del arca y envió un cuervo, ¿no? Ahí envió las palomas mensajeras, ¿no? O las aves mensajeras, ¿no? Y este cuervo dice que estuvo yendo y viniendo y después envió una paloma, pero la paloma dice que no encontró lugar donde posarse y esperaron 7 días más. Volviendo de nuevo a enviar a la paloma, y aquí sí al regresar, trajo en su pico una hoja de olivo recién arrancado. Entonces es allí donde Noé comprendió pues que las aguas habían disminuido sobre la tierra, ¿no? Entonces continuamos. Entonces es aquí donde Dios le va a decir, muy bien, Noé, llegó el tiempo. Sal del arca, tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen. Y así fue. Salieron todos, ¿no? Con toda la familia, junto con los animales, ¿no? Y te imaginas, ¿no? El momento que un día también nosotros tengamos que salir sin nuestra mascarilla, sin nuestra careta, y ni siquiera con una mascarilla, sino con nuestra doble mascarilla que tenemos que usar ahora, ¿no? Y tener la libertad de tener, ¿te imaginas ese momento para los animales, para los hijos de Noé, para Noé mismo? Realmente estaban agradecidos con Dios por ese día que estaba sucediendo después de tantos días. Así que vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Y después de haber salido todos del arca, vamos a ver que Noé no estaba preocupado en dónde iba a construir su casa, no estaba preocupado en dónde sus hijos iban a vivir, no estaba preocupado en dónde iba a plantar su viñedo, porque en otra clase vamos a ver que él planta un viñedo. No estaba preocupado por nada de esas cosas, sino que la Biblia nos dice que él se preocupó más bien de dedicar o edificar
un altar al Señor, ¿no? Y es allí donde sacrifica una ofrenda para Dios. Y esta acción pues demostró un acto no solamente de adoración, sino también de gratitud, ¿no? Por haber preservado su vida, la vida de su familia, la vida de los animales, ¿no? Que también Dios le había encargado. Y este acto que hizo Noé al Señor dice que percibió un aroma agradable, fue una acción aprobada por el Señor. Entonces el Señor se va a decir a sí mismo, porque ya no le dice a Noé, sino que a sí mismo se va a decir y va a decir, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Nunca más. Ahora, esto se puede entender como si Dios se hubiera arrepentido, ¿no? Se hubiera arrepentido de haber enviado este castigo a la tierra. Y no es así, sino que Dios lo que quería decir, bueno, lo que se quiere decir es que nunca más utilizaría el diluvio como un método de castigo, ¿no? Sino que iba a utilizar otro método si el hombre o la mujer persistían en su pecado, él utilizaría otro método de castigo para que pues de nuevo llamar al arrepentimiento a su creación. Pero ya nunca más utilizaría el diluvio como un método de castigo. Y así fue. Hasta ahora hemos visto cómo es que Dios no ha vuelto a utilizar el diluvio como un método de castigo, sino ha utilizado otros métodos de castigo que después probablemente lo vamos a seguir estudiando en la palabra. Así que vamos a ir a la siguiente, por favor. Y aquí, ¿no? Entonces, después de haber visto la vida de Noé, cómo Noé le creyó a Dios, Dios cumplió con su palabra y así fue, lo primero que tienes que preguntarte, la primera pregunta, si tú estás dentro del arca. Y estar dentro del arca es estar en Cristo Jesús. Me refiero a que si tú has puesto tu confianza en Jesús como tu Señor y Salvador. Porque si tú no has puesto tu confianza en Jesús, entonces tienes un gran problema. Y ese problema es el pecado. Y acuérdate que el pecado nos separa de Dios, rompe nuestra relación con Dios. Y por consecuencia no vamos a poder creer en las promesas de Dios. Por eso aquellos que de repente nos dicen, ¿qué es lo que Dios me ha prometido? ¿Por qué? ¿Que acaso Dios nos ha dado promesas? Claro que Dios nos ha dado promesas. Pero primero tienes que preguntarte si estás, de repente te has bajado del arca. Pero también la segunda pregunta tienes que hacerte, para aquellos que sí están dentro del arca, ¿qué decisión vas a tomar, ¿no? Cuando pases por un proceso de prueba, así como pasó Noé? Porque yo no sé qué pasará dentro de unas horas, yo no sé qué pasará mañana, no sé qué pasará de acá a una semana, no lo sé. Pero lo que sí sé es de que si nosotros pasamos, como hijos de Dios, pasamos por pruebas, Él va a estar allí para acompañarnos, para fortalecernos, para sostenernos. ¿Y por qué? Porque tenemos su palabra, tenemos sus promesas que nos van a fortalecer y creemos que nuestra vida le pertenece al Señor, ¿no? Porque acuérdate que nosotros fuimos comprados por precio de sangre. Ya no nos pertenecemos. Tu vida, si tú crees en el Señor, ya no te pertenece, sino que tu vida le pertenece al Señor. Así que vamos, ahora yo te quiero invitar a orar en estos momentos. Ya el tiempo se ha pasado. Y vamos, ahora quiero por favor que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar, vamos a orar. Amado Señor, nos dirigimos delante de ti, Señor, porque creemos que tú estás en medio de nosotros. Y Dios, tú no eres un Dios lejano, sino estás mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Somos nosotros, Señor, que nos alejamos por causa de nuestro pecado. Así que me dirijo a aquellas personas que de repente se han alejado de Dios o de repente no están seguros de estar dentro del arca. Si es así, pídele perdón al Señor, ¿no? Y pídele, Señor, yo reconozco que he pecado y mi pecado me ha separado de ti. Señor, perdóname, vuélveme a llevar a esa arca que es a través de Cristo Jesús. Quiero creer en aquellas promesas que tú me has dado a través de tu Hijo Jesucristo.
Pero también quiero orar por aquellas personas que su fe ha decaído. Y Señor, tú sabes quiénes son. Que en este tiempo, por diferentes circunstancias, por encontrarnos en medio de una pandemia, Señor, nuestra fe se ha enfriado, nosotros también de repente se han alejado de ti, Señor, solamente tú sabes. Y Señor, haznos recordar una vez más, porque la fe es por el oír tu palabra, Señor. Y yo te pido por aquellos que su fe ha decaído, se ha enfriado, para que ellos puedan creer aún en estos tiempos, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero si nosotros nos aferramos a ti, a tu palabra, sabemos que por más que pasemos por diferentes circunstancias, Señor, tú vas a estar a nuestro lado y tú vas a fortalecer, Señor, nuestro corazón, porque vamos a tener una base que es tu palabra, Señor, y queremos descansar en esa verdad. Gracias, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a lo que es la tarea práctica y les voy a comentar en qué consiste, ¿ya? A ver, muy bien. Aquí tenemos en la pantalla, perdón, un ratito, ya. Muy bien, en la pantalla pueden ver que nuestra tarea práctica va a ser un separador de Biblia, ¿ok? Ahora, el separador de Biblia, cada tutor, cada mentor, les van a enviar por WhatsApp a cada uno, ¿no? Un PDF donde ustedes van a poder imprimir estas hojitas que son los separadores de Biblia. ¿Y qué dice el separador de Biblia? Dios cumple y tiene la foto del arca, sus promesas, que es lo que hemos aprendido el día de hoy. Ahora, este separador de Biblia, en la parte de atrás, tiene que ir colocado la promesa que el Señor te ha dado en el transcurso de todo este tiempo, ¿no? Como por ejemplo puede ser Salmos 56:3 que dice, no temas, yo estoy contigo, ¿no? Es un texto que a mí me ha acompañado siempre, entonces si yo deseo dar a algún miembro de mi familia, entonces lo que hago es imprimir el PDF y con el separador de Biblia y en la parte de atrás escribo la promesa, ¿no? De repente tienes otra promesa que lo tengas ahí en tu Biblia marcada con un resaltador, también lo puedes escribir. Entonces recuerda que esto es para cualquier miembro de tu familia o de repente en tu casa o donde tú vives tienes alguna persona, algún inquilino a quien tú puedas bendecir con esa promesa. Ahora, si yo no tengo impresora en casa, yo también lo puedo hacer, ¿no? Seguro que tú tienes colores, tienes una hoja bond, ¿no? Entonces también lo puedes hacer, también porque no es nada complicado, ¿no? Puedes utilizar algunos materiales que puedas tener ahí reciclados y también lo puedes hacer. Entonces lo puedes hacer de forma con cosas que tengas en casa o también lo puedes imprimir. ¿Ok? Entonces recuerda que estos separadores de Biblia es para que lo puedas obsequiar a algún familiar o algún amigo muy, muy cercano a ti, ¿no? Y le puedas bendecir con este separador de Biblia. ¿Ok? ¿Alguna duda? Creo que está bastante sencilla la explicación, ¿no? Si tienen alguna duda, pueden llegar sus comentarios a cada mentor, a cada tutor, para que puedan despejar algunas de esas dudas. Ahora damos pase a la pastora Evita. Muy bien, chicos, de verdad agradecidos por este tiempo, ¿verdad? Y saber de que Dios cumple sus promesas porque no es hombre para mentir, ¿no? Qué linda canción que acabamos de entonar. Y bueno, quería comunicarles que ustedes tienen que prepararse en el mes de agosto, el 7 de agosto, vamos a tener una conferencia misionera que se llama de Net Global Kids, y van a ser invitados 70 menores de la Alianza de San Juan de Miraflores. Así que si tú continuamente estás con nosotros conectados, es a partir de los 6 años hasta los 12 años. Si tú continuamente estás conectado, vas a poder recibir esta invitación porque son para 70 menores de San Juan de Miraflores. Y de esa manera, si tienes algún amigo que quieres invitar para este evento, también vamos a darte el Zoom. Entonces, esa reunión va a ser algo muy especial
pero necesitamos que estés conectado para saber que realmente te interesa todo lo que estás aprendiendo de parte del Señor. Muy bien, entonces vamos a dar gracias ya para despedirnos. Después de esto tengo una reunión con los maestros y una parte del grupo NASA, así que vamos a dar gracias a Dios por lo que hemos aprendido el día de hoy. Y siempre confiando en las promesas de Dios, porque si Él te ha dado una promesa, Él la va a cumplir. Tenemos que creer en eso, ¿verdad? Así como Noé creyó y toda su familia también, pues nosotros también creemos en el mismo Dios que le habló a Noé es el mismo que nos habla el día de hoy. Así que vamos a orar y agradecer por este tiempo. Amado Dios, queremos darte las gracias por tu palabra, porque tú nos recuerdas, Señor, de que tú siempre vas a ser fiel. Jamás, Señor, has fallado. Más bien, perdónanos a nosotros, Señor, porque nosotros sí fallamos continuamente. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas y no le hemos cumplido? Pero te rogamos, Señor, que ahora al hacer la tarea y poder recordar tu palabra, podamos realmente escribir las promesas que creemos. Sabemos, Señor, que muchos menores, hijos tuyos, han podido recordar el día de hoy las promesas que les diste a su vida. Te ruego, Señor, que en esa sencillez de sus corazones ellos puedan creer en ti, a pesar de las cosas difíciles que puedan haber, porque en el tiempo de Noé hubo fuertes lluvias, Señor, de tal manera que el arca tuvo que flotar. Y también, Señor, mucha gente murió. Pero tú te mantuviste fiel y firme, Señor, en la vida de Noé, y él creyó en ti, y tú le hiciste ver, Señor, un nuevo monte, nuevas hierbas, nuevas plantas, Señor, que tú creaste para poderlo sostener a ellos, Señor. Y tu palabra hace eso, tu palabra sostiene los cielos y la tierra, Señor, y también sostienes nuestras vidas. Gracias por cada uno de los menores, gracias por tu palabra de esta hora, Señor, lo encomendamos delante de ti con acción de gracias hasta la siguiente oportunidad que tú nos des, Señor, de poder estar nuevamente unidos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Gracias también por comunicaciones, por Jonathan, por Carlitos, Señor, que siempre nos están apoyando. Muchas gracias por ellos, gracias por el equipo de enseñanza del día de hoy, de Lady, su hermana, y gracias, Señor, por cada maestro, por cada niño, Señor. Muchas gracias, ellos son muy especiales para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén.